Hola, ¿cómo va? Damos inicio a la clase número 11 de este curso. Esta semana, dos clases grabadas te subo porque vamos a ver la posición de Hempel, o estamos viendo, mejor dicho, la posición de Carl Hempel, miembro de la filosofía clásica de la ciencia. En la clase que te subí antes de ayer, vimos los rasgos centrales del inductivismo crítico que defiende Hempel, y la semana que viene vamos a ver la contraposición con el falsacionismo de Popper, los puntos en común y las diferencias que hay entre ambas posiciones correspondientes a la filosofía clásica de la ciencia, que son entonces el inductivismo crítico de Hempel y el falsacionismo de Popper. Pero antes de pasar al falsacionismo de Popper, yo quería discutir con ustedes algunos puntos centrales de la posición de Hempel que no habíamos visto en la última clase y que tienen que ver con otro de los objetivos centrales de la actividad científica, que es la explicación. Uno de los objetivos de la ciencia es brindar explicaciones, como así también predecir hechos futuros. Pues bien, Hempel también se ocupó de esta cuestión, entre otros lugares en el libro llamado La explicación científica, de 1979. Allí, Hempel defiende lo que más tarde se ha llamado el modelo de cobertura legal, Covering Law Model. ¿Por qué se llama modelo de cobertura legal? Porque según esta concepción de la explicación, la que va a defender Hempel, brindar una explicación acerca de un hecho X implicaría responder a la pregunta ¿por qué ocurrió el hecho X? Y para responder adecuadamente esa pregunta, ¿por qué ocurrió un hecho X?, se requiere la presencia de leyes. En griego, ley significa nomos, la palabra que utilizan los griegos, o al menos en el griego clásico, para hablar de leyes, es nomos. Por eso se llama modelo de cobertura legal, porque para brindar una adecuada explicación se requieren leyes generales. Eso es lo que va a proponer Hempel. La explicación, y esto es un punto sumamente importante, este puede ser un punto de segundo parcial, es un razonamiento. Es decir, para Hempel, una explicación no puede ser brindada a través de un enunciado aislado. Si vos querés explicar por qué explotó, como un ejemplo te voy a dar ahora a continuación, por qué explotó un depósito, no alcanza con decir que explotó porque alguien tiró una colilla de cigarrillo sobre una parva de heno. Eso sería un resumen de la explicación, pero la explicación completa sería un razonamiento en el que vos muestres a través de leyes generales y condiciones iniciales por qué se produjo el fenómeno que se quiere explicar, que en este caso va a ser por qué explotó el depósito X. Adelanto. Entonces lo que va a decir Hempel es que la explicación es un razonamiento, y ese razonamiento consta, obviamente, como todo razonamiento, de premisas y de conclusión. Pero en el contexto de una explicación, Hempel va a llamar a las premisas explanans y a la conclusión explanandum. ¿Sí? La explicación entonces es un razonamiento que consta de un explanandum, en latín lo explicado, que va a ser nuestra conclusión, y un explanans, que es lo que explica, las razones que se aducen para dar cuenta del explanandum. El hecho que debe ser explicado va a ser descrito por el enunciado explanandum. Von Wright, otro autor, lo llama el objeto de la explicación. Ese explanandum, esa conclusión, es de esperarse en virtud de ciertos hechos explicativos que van a estar incluidos en el explanans. Y esos hechos explicativos, los que componen el explanans, se van a dividir en dos tipos: condiciones iniciales, que van a describir hechos particulares, y uniformidades expresadas por leyes generales, y esas van a ser precisamente las leyes de cobertura. Por eso el modelo se llama modelo de cobertura legal. Te lo doy con un ejemplo concreto. Si el explanandum es por qué, explicar por qué este trozo de metal se dilató al ser calentado en el espacio-tiempo t, el explanans tiene que estar constituido necesariamente por al menos una ley y al menos una condición inicial. La ley podría ser que toda vez que un metal se somete a altas temperaturas, se dilata. Y la condición inicial podría ser que en el espacio-tiempo t, este trozo de metal fue sometido a altas temperaturas. Dadas esas premisas, dado ese explanans, lo que explica, se va a dar el explanandum, lo explicado, que en el espacio-tiempo t este trozo de metal se dilató. Esa explicación va a formar parte del modelo de cobertura legal y va a ser más específicamente una explicación nomológico-deductiva. Míralo con este esquemita. Este es el esquema de la explicación nomológico, viene de nomos, que dijimos antes que era ley, es la palabra griega que significa ley, y deductiva. ¿Por qué? Porque se trata de un razonamiento deductivo.
El esquema básico de la explicación nomológico-deductiva es el que tenés en pantalla, a partir de leyes, al menos una, y de condiciones iniciales, también al menos una. En una explicación científica va a haber muchas, en general, se va a deducir el explanandum, que va a ser el enunciado que, como dijimos, describe el hecho que se quiere explicar. Entonces, L significa ley, C, condiciones iniciales, y E es el explanandum. En el contexto de un razonamiento deductivo, dadas ciertas leyes generales y dadas ciertas condiciones iniciales, se deduce el explanandum. Cuando eso ocurre, estamos ante una explicación nomológico-deductiva. Demos un ejemplo concreto, ya te adelanté uno, pero vamos con otro. Supongamos que partimos de la ley. Cuando el fuego se pone en contacto con un material combustible, produce una explosión. Cuando el fuego se pone en contacto con un material combustible, produce una explosión. Esa es la ley. Pero además tenemos la condición inicial, según la cual ayer en el depósito X se puso en contacto una llama con una parva de heno, y el heno es un material combustible. Entonces, dada la ley general que te dice que cuando el fuego se pone en contacto con un material combustible se produce una explosión, y dada la condición inicial según la cual ayer en el depósito X una parva de heno se puso en contacto con una llama, se deduce que ayer se produjo una explosión en el depósito X. Ese, evidentemente, será nuestro explanandum. Noten que en el caso de la explicación, nosotros ya sabemos que el explanandum efectivamente ocurrió, porque el explanandum describe el hecho que se quiere explicar. ¿Por qué ocurrió el hecho de que ayer se produjo una explosión en el depósito X? O sea que no cabe dudar de la verdad del explanandum. Pero de lo que sí se puede dudar es acerca de la veracidad de algunas de las premisas que componen el explanans. Como este es un razonamiento deductivo, porque la ley es universal, y entonces, dada la ley universal y la condición inicial, el explanandum se deduce de las premisas, vamos a poder decir también, de acuerdo a lo que aprendimos en la primera parte de la materia, que las premisas implican lógicamente la conclusión, o que el explanans implica lógicamente el explanandum. Pero atención, porque dice Hempel que una auténtica explicación nomológico-deductiva debe cumplir una serie de requisitos de adecuación. No cualquier explicación es auténticamente una explicación, o sea, no cualquier razonamiento que se presenta como si fuera una explicación es una auténtica explicación. Vamos a tener que filtrarla a través de los requisitos de adecuación, porque toda explicación auténtica va a tener que cumplir al menos 4 requisitos, va a decir Hempel. Y vas a tener esta semana un ejercicio que ya te lo subí al Google Classroom, somos muy organizados, para que justamente apliques esto que estamos viendo en esta clase. En particular, por qué hay ciertas explicaciones que al no cumplir con algunos de estos 4 requisitos no son auténticas explicaciones. ¿Sí? Vamos a verlos. Esos requisitos son 4, te lo adelantaba. 3 son requisitos lógicos y 1 es un requisito empírico. El primer requisito, la primera condición lógica de adecuación, es que el explanandum debe ser una consecuencia lógica del explanans. Y sí, es bastante evidente, se tiene que deducir del explanans. O sea, si el explanandum es que esta manzana cayó al suelo, el explanans no puede ser que todos los metales se dilatan con el calor y que acabo de someter al calor un metal. Porque vos vas a decir, che, pero el explanandum se refería a la manzana. ¿Por qué cayó la manzana? ¿Qué tiene que ver eso con los metales que se dilatan al ser calentados? ¿Sí? Entonces, evidentemente, el explanandum tiene que ser una consecuencia lógica del explanans. Tiene que tener una relación tal que no pueda ocurrir que el explanans sea verdadero y al mismo tiempo el explanandum sea falso, porque además el explanans implica lógicamente el explanandum. Recordá que las relaciones de implicación lógica y de deducibilidad son 2 caras de la misma moneda. Cuando las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas. Entonces, primer requisito, el explanandum, lo explicado, debe ser una consecuencia lógica del explanans, lo que explica. Bien, segundo requisito, el explanans, o sea, las premisas, deben contener leyes generales exigidas realmente para la derivación del explanandum. Esto es lo que te dije desde el principio de la clase. El modelo de cobertura legal de Hempel, y no es el único modelo de explicación que existe, pero es el que
se ha presentado como canónico, como el modelo estándar con el cual se inicia el estudio del tema de la explicación, supone que siempre tiene que haber leyes generales, que vos no brindás una auténtica explicación si no aludís a ciertas leyes. En todo caso, brindás una explicación resumida, pero para completarla y para volverla una auténtica explicación, siempre tendrá que haber leyes generales. Esa es la presuposición básica del modelo de cobertura legal. Tiene que haber leyes de cobertura. Tercera condición, también lógica. El explanans debe tener contenido empírico, es decir, que por lo menos en principio sea posible comprobarse mediante el experimento o la observación. Esto quiere decir que debe haber enunciados observacionales en el explanans, o dicho de otra manera, que tiene que haber condiciones iniciales. Sin embargo, te tengo que aclarar en este punto, y esta es la nota al pie que vas a encontrar en el PDF que ya te subí, que hay casos puntuales en los cuales no se requieren condiciones iniciales y es cuando leyes generales se deducen de otras leyes también generales. La historia de la ciencia brinda múltiples ejemplos de estos casos, como por ejemplo las leyes de Kepler, que son consecuencias lógicas de las leyes de Newton, que son aún más amplias. Entonces, cuando tu explanandum es un enunciado general, ahí no vas a necesitar condiciones iniciales, porque vas a tener en el explanans otras leyes aún más generales de las cuales las leyes que componían el explanandum se deduzcan, ¿sí? Entonces, este tercer requisito solamente se aplicará a casos en los cuales la conclusión describe un fenómeno particular, como en el ejemplo que acabamos de ver acá más arriba. Ayer se produjo una explosión en el depósito X. Cuando el explanandum describe un hecho particular como ahí, efectivamente se tiene que cumplir esta tercera condición. El explanans debe tener contenido empírico, tiene que tener condiciones iniciales. Pero hay casos en la historia de la ciencia donde el explanans son leyes generales y el explanandum también son leyes generales. El ejemplo típico, te decía, es el de la deducción de las leyes de Kepler a partir de las leyes de Newton en física. Entonces, ¿por qué está puesto este requisito acá? Porque son muy importantes las explicaciones en cuyo explanandum se describe un hecho particular y porque lo que se quiere dejar de lado son las explicaciones que acuden a elementos metafísicos, que es lo que veíamos en la clase que te subí hace un par de días. El criterio de demarcación de los filósofos clásicos de la ciencia pretende eliminar del terreno científico aquellos enunciados que no se pueden someter a ningún tipo de prueba empírica. Entonces vos no podés explicar un hecho aludiendo a cosas que no se puedan poner a prueba. No podés decir, por ejemplo, que hay un espíritu en el interior de tu ser que provoca los movimientos vitales. ¿Por qué? Porque eso no se puede someter a ninguna prueba empírica. Y para los filósofos clásicos de la ciencia es muy importante que todo conocimiento científico sea susceptible de ponerse a prueba. Entonces, no te quiero marear. ¿Cuáles son los tres requisitos lógicos? El primero, que el explanandum sea una consecuencia lógica del explanans. El segundo, que el explanans contenga leyes generales. Y el tercero, que el explanans tenga contenido empírico, que se pueda poner a prueba mediante el experimento o la observación. Y te aclaré que hay solamente alguna excepción en este tercer requisito cuando leyes generales se deducen de otras leyes generales. Pero si el explanandum describe un hecho particular, evidentemente en el explanans vamos a tener que tener, además de leyes generales, condiciones iniciales. ¿Qué es lo que venimos viendo? No hay ninguna contradicción en esta clase. Somos gente muy coherente, pero lo que nos falta es un cuarto y último requisito, que es una condición empírica de adecuación. Ya no un requisito lógico, sino un requisito empírico. Y es el siguiente: las oraciones que constituyen el explanans han de ser verdaderas. Claro, intuitivamente no va a constituir una buena explicación aquella que parta de enunciados falsos. Se supone que los enunciados que componen el explanans deberían ser verdaderos. Pero ¿qué pasa? El propio Hempel se da cuenta de que es un requisito demasiado exigente. Por eso, más tarde, relativiza la afirmación anterior y recuerda, por así decirlo, que es imposible probar la verdad de las leyes universales que a menudo componen el explanans. Entonces, dice, bueno, al menos deben estar ampliamente confirmadas.
Si bien en algunos casos va a ser imposible determinar de manera concluyente la verdad de los enunciados que componen el explanans, al menos tienen que estar altamente confirmados. ¿Correcto? Entonces, te resumo los 4 requisitos. El explanandum tiene que ser una consecuencia lógica del explanans. El explanans debe tener leyes generales. El explanans debe tener contenido empírico. Y las oraciones que componen el explanans deben ser verdaderas o al menos estar altamente confirmadas. Si una explicación cumple con los 4 requisitos, entonces es una auténtica explicación nomológico-deductiva. Te dejo un ejercicio sobre este tema en el Google Classroom. Vas a tener una lista de explicaciones en las cuales alguno de estos requisitos no se cumple, lo que hace que no sean auténticas explicaciones. Te dejo para que te diviertas en la semana y el viernes lo discutimos en nuestra clase de repaso o clase de consulta, clase práctica. Pasamos entonces a un segundo submodelo de explicación que forma parte del modelo de cobertura legal, pero hasta ahora nos detuvimos en las explicaciones nomológico-deductivas, en los razonamientos deductivos. Pues bien, en la ciencia también se aplica un segundo submodelo de explicación que es el inductivo estadístico. Hay explicaciones que no parten de leyes universales, sino de leyes estadísticas. Entonces, si vos en el explanans tenés leyes estadísticas y condiciones iniciales, y en el explanandum se describe un hecho particular, vas a estar ante un razonamiento de tipo inductivo. Por eso ponemos la doble raya horizontal, que indica que hay cierta probabilidad de la conclusión. Cuando tenemos una ley estadística o un conjunto de leyes estadísticas y condiciones iniciales, evidentemente la conclusión no se va a deducir del explanans, porque como vimos en la primera parte del curso, los silogismos inductivos son aquellos en los cuales la conclusión se sigue con una cierta probabilidad, precisamente con la probabilidad expresada por la generalización estadística. Entonces, si la conclusión no se deduce de las premisas, el razonamiento no va a ser deductivo, sino que va a ser un razonamiento inductivo. Por eso, la explicación se va a llamar inductivo estadística. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que la ley de la cual partimos, ley estadística por supuesto, es que la probabilidad de que un fumador contraiga afecciones pulmonares es del 80%. Esa es la ley. Pero además tenemos una condición inicial que nos dice que el señor Pérez fuma más de 30 cigarrillos por día hace 25 años. Además es un fumador de larga data. Por lo tanto, lo que es altamente probable, ahí tendría que haber puesto la doble raya horizontal, lo que es altamente probable, lo agregué en la conclusión directamente. El señor Pérez tiene una alta probabilidad de contraer afecciones pulmonares. Podríamos ser más precisos y decir que la probabilidad de que el señor Pérez contraiga afecciones pulmonares es del 80%. Ahora, fíjate que la conclusión es probable, no es necesaria. Si el señor Pérez no contrae nunca afecciones pulmonares, de todas formas no queda refutada la ley estadística, porque la ley estadística, te decía, en el 80% de los casos pasa eso. Por ahí el señor Pérez está en el 20% que no contrae afecciones pulmonares. Entonces, este tipo de explicaciones, las inductivo-estadísticas, son ampliamente usadas en la ciencia, en la medicina, que podríamos decir que es una técnica científica que se vale de los aportes de ciencias como la química, la biología, la física, etc. Se utiliza de manera permanente, pero, dice Hempel, cuenta con una ambigüedad epistémica. Episteme en griego significa conocimiento científico, lo vimos en la primera clase. Entonces hay una ambigüedad referente al conocimiento que brindan las explicaciones inductivo-estadísticas, y es la siguiente, esa ambigüedad. Ya te adelanto que Hempel plantea este problema y después él mismo da una solución, así que no es un problema tan grave. Pero él lo plantea en términos de la ambigüedad epistémica de las explicaciones inductivo-estadísticas. Y dice que ante dos explicaciones inductivo-estadísticas igualmente buenas, en el sentido de que cuentan con explanans igualmente confirmados, podemos llegar a conclusiones opuestas, es decir, conclusiones contrarias. Y esto él lo ejemplifica de esta manera. Supongamos que hay una ley estadística ampliamente confirmada, según la cual la probabilidad de que un paciente afectado por estreptococos se cure al aplicársele la penicilina es cercana a 1. Esto es como decir es cercana al 100%. En términos de números probabilísticos va de 0 a 1. Entonces 0,9 sería una probabilidad cercana a 1.
Entonces, si un paciente está afectado por estreptococos y se le aplica penicilina, tiene una alta probabilidad de curarse, una probabilidad cercana a 1, casi del 100%. Tenemos además como condición inicial 1 que el paciente Gómez está afectado por estreptococos y como condición inicial 2 que se le aplicó penicilina al paciente Gómez. Entonces, este explanans brinda una alta probabilidad a la conclusión de que el paciente Gómez se va a curar. La conclusión entonces sería que el paciente Gómez tiene una alta probabilidad de curarse. Sin embargo, dice Hempel, tenemos una ley estadística alternativa que se refiere a los estreptococos resistentes. ¿Qué serían los estreptococos resistentes? Una cepa de estreptococos que se hizo resistente a los antibióticos, como suele pasar lamentablemente con las bacterias y con los virus. Entonces, esta ley estadística alternativa, y que está igualmente confirmada por la comunidad científica, establece que la probabilidad de que un paciente afectado por estreptococos resistentes se cure al aplicársele la penicilina es cercana a 0, o sea, casi 0% de probabilidad de curarse. Y tenemos como condición inicial 1 que el paciente Gómez está afectado por estreptococos resistentes, o que probablemente está afectado por estreptococos resistentes, ya te estoy adelantando la solución que va a dar Hempel, que al paciente Gómez se le aplicó la penicilina y entonces lo que se infiere con una alta probabilidad es que el paciente Gómez no se va a curar. Es altamente probable que el paciente Gómez no se cure. ¿Pero cómo? La explicación 1 era muy confiable y nos llevó a la conclusión de que es altamente probable que el paciente Gómez se cure. La explicación 2 era altamente confiable también, pero nos llevó a una conclusión opuesta, que es altamente probable que el paciente Gómez no se cure. Entonces, es este el problema de la ambigüedad epistémica de las explicaciones inductivo-estadísticas. Dos explicaciones con explanans igualmente confirmados nos pueden conducir a conclusiones opuestas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo elegimos la explicación adecuada? Hempel mismo, te adelantaba, brinda la solución a través de lo que él llama el requisito de máxima especificidad. Lo que tiene que hacer el científico es recabar la información más específica disponible. Si lo hace, va a estar en mejores condiciones para saber cuál es la explicación inductivo-estadística más confiable en el caso particular que se está considerando. O sea, habrá que hacer más pruebas, habrá que indagar mayor cantidad de información para saber si el paciente Gómez, en este caso, está afectado por estreptococos en general o por estreptococos resistentes. Eso es lo que va a determinar cuál es la explicación inductivo-estadística que debe aplicarse en este caso. O sea, evidentemente hay una ambigüedad, pero Hempel reconoce que esto se puede solucionar en la práctica recabando la información más específica posible. Se deben continuar las investigaciones hasta tener la información que sea lo suficientemente específica como para elegir la explicación o el razonamiento inductivo estadístico más apropiado para ese caso particular. ¿Correcto? Y entonces ahora sí estamos en condiciones de llegar a la última tesis hempeliana que quiero compartir con vos esta semana, que es la tesis de la simetría entre explicación y predicción. Brevemente dicho, la tesis de la simetría entre explicación y predicción te dice que la explicación y la predicción poseen exactamente la misma estructura lógica, la misma forma lógica. Es decir, con esa estructura que nosotros vimos antes, leyes y condiciones iniciales en el explanans y el explanandum como una consecuencia lógica del explanans, si la explicación es nomológico-deductiva, o como una conclusión probable, si la explicación es inductivo-estadística, con ese mismo esquema explicativo, uno puede brindar una explicación o una predicción. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Solamente en el momento temporal en el cual se formula la explicación o la predicción, en el cual se formula el razonamiento. La única diferencia está en el momento temporal en el cual se formula el razonamiento. Si yo te digo que el explanandum es que ayer se produjo una explosión en el depósito X, entonces eso evidentemente va a ser una explicación. Yo ya sé que el explanandum ocurrió. Ahora bien, si yo te digo que mañana se va a producir una explosión en el depósito Z, entonces eso va a ser una predicción. Entonces, en el caso de la explicación, vos no vas a dudar del explanandum porque ya sabés qué pasó, ocurrió lo que describe el explanandum. En el caso de la predicción, vos podrías llegar a dudar, como se refiere al futuro el explanandum, entonces vos podrías
desconfiar del explanandum hasta que efectivamente lo que describe el explanandum ocurra. Pero fíjate que es algo externo en cierta medida a la explicación, el aspecto temporal, lo que hace que difieran. En cuanto a la estructura lógica, dice Hempel, son idénticas. Puesto que en una explicación nomológico-deductiva totalmente explícita de un hecho particular, el explanans implica lógicamente el explanandum, como vimos antes, podemos decir que el razonamiento explicativo podría haber sido usado para una predicción deductiva del hecho del explanandum si las leyes y los hechos particulares en su explanans hubieran sido conocidos y tomados en consideración en un tiempo anterior adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo concreto. A ver si me deja compartir otra pantalla. Te lo voy a dar con un ejemplo de algo que ocurrió en septiembre del año 2001. El ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Muchos de los que están viendo esta clase no habían nacido o recién habían nacido, porque son muy jóvenes. Pero el 11 de septiembre del año 2001 hubo un doble ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center y murieron un montón de personas. Fueron ataques suicidas con 2 aviones que se estrellaron en lo que se llamaban las Torres Gemelas, ¿no? Ahí tenés algunas fotos del evento. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la tesis de la simetría entre explicación y predicción? Te está diciendo que vos, hoy en día, si tenés todos los datos relevantes, las leyes generales y las condiciones iniciales apropiadas, vas a poder explicar lo que ocurrió. Por ejemplo, vas a poder decir, los aviones tenían muy poco combustible y obviamente le pusieron poco combustible a propósito para que se estrellara con las Torres Gemelas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Hempel? Si vos en el año 2000, esto ocurrió en el 2001, si vos en el año 2000 hubieras tenido las mismas leyes y la misma información sobre las condiciones iniciales, hubieras podido predecir el fenómeno. Con lo cual, la diferencia entre explicación y predicción es una diferencia pragmática, es una diferencia en cierta medida externa a la propia explicación. Con todos los datos vos podés brindar tanto una explicación como una predicción. Entonces, una predicción es potencialmente una explicación. Si alguien en el año 1999 hubiera podido predecir lo que ocurriría con las Torres Gemelas, hubiéramos dicho, che, lo que esa persona planteó como una predicción se terminó dando. Así que en el año 2005, o ahora mismo en el 2020, podemos brindar una explicación de ese fenómeno. Y si el tipo que hizo la predicción no se confundió en nada, entonces va a ser exactamente la misma estructura lógica, la de la explicación y la de la predicción. Entonces es eso lo que dice la tesis de la simetría entre explicación y predicción. Desde el punto de vista lógico, no hay ninguna diferencia entre explicar y predecir. La única diferencia es de índole temporal. En el caso de la explicación, el explanandum ya ocurrió. Entonces no puedes dudar del explanandum. A lo sumo dudas del explanans. En el caso de la predicción, en cambio, el explanandum se refiere al futuro. Todavía no ocurrió y entonces ahí sí podrías llegar a dudar acerca de la verdad del explanandum. Vuelvo entonces a la pantalla en la que estábamos antes y al final de la clase dice precisamente lo que te acabo de comentar. Una explicación nomológico-deductiva es una predicción nomológico-deductiva potencial, evidentemente, y esta concepción ha sido llamada de la simetría o de la identidad estructural de la explicación y de la predicción. En resumen, entonces, y este puede ser un punto de parcial, de segundo parcial, la tesis de la simetría entre explicación y predicción lo que te dice es que explicación y predicción poseen exactamente la misma estructura lógica. La diferencia es meramente pragmática, temporal. En el caso de la explicación, el evento que describe el explanandum ya ocurrió, y en el caso de la predicción, el evento descrito por el explanandum se refiere al futuro. Todavía no ocurrió. Entonces, te leo la última frase, que es precisamente lo que te acabo de explicar. La única diferencia entre explicación y predicción es de carácter pragmático. En la explicación ya sabemos que el fenómeno descrito por el explanandum efectivamente ocurrió. En el caso de la predicción, en cambio, aún no sabemos si el fenómeno descrito por el enunciado explanandum ocurrirá porque se refiere al futuro. Termino esta clase entonces mostrándote cuál es la tarea que te voy a dejar, que igual ya la tenés en el Google Classroom. Ejercicio sobre el modelo de cobertura legal.
Entonces, lo que vas a tener es, en primer lugar, un ejercicio sobre los requisitos de adecuación de una explicación nomológico-deductiva auténtica. Estas explicaciones no van a ser auténticas explicaciones porque no van a cumplir con alguno de esos 4 requisitos que vimos en esta clase y que en la consigna te recuerdo, en la consigna del ejercicio 1. El ejercicio 2, en cambio, te va a dar varios ejemplos de explicaciones y en esos ejemplos vos vas a tener que indicar cuál o cuáles de esos enunciados son las leyes, cuál o cuáles son condiciones iniciales y cuál es el explanandum. No necesariamente van a estar en orden, por lo cual vos vas a tener que entender la explicación que se está brindando, cuál es el explanans, cuál es el explanandum, y una vez que lo hagas, ver dentro del explanans cuál es ley y cuál es condición inicial. Así que para que te diviertas en estos días, te dejo unas 8 explicaciones para que determines cuál es el explanans y cuál es el explanandum. El viernes nos reencontramos en nuestra clase de consulta o clase práctica y nos sacamos todas las dudas que hayan quedado. Además, te dejé sobre el inductivismo crítico un ejercicio de autoevaluación tipo parcial, pero ese te da la nota automáticamente y además lo podés rehacer cuantas veces quieras. La idea es seguir practicando para llegar sin problemas a la segunda evaluación formativa y sobre todo al examen final presencial, que es nuestro objetivo. Gracias por estar ahí y nos vemos el viernes. Chau.